Cristo resucitado. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Mi nombre es María Hernández. Hoy en este día el Señor me ha llamado para hablarles de mi testimonio. Es un testimonio de mi vida, quizás la etapa más fuerte, más dura que yo he pasado. Pero es algo que yo he querido compartir, que me ha nacido de compartir con todos ustedes, porque es algo que yo tengo que decirlo. Yo les voy a contar mi historia. Esto es un testimonio de vida, pero también de muerte. Yo llegué a este país a los 19 años, vengo de una familia católica, conservadora, vengo de estudiar en colegios católicos. Prácticamente en el lugar donde yo nací, crecí, ni siquiera se pronunciaba la palabra aborto. En la escuela, en mi familia, nunca escuché esa palabra, aborto. No sabía qué era aborto. Yo llegué a este país y conocí a la persona que fue mi esposo. Me casé a los 22 años. Tuve mi primer hijo luego al año de haberme casado. Me casé por la iglesia y bueno, como diría uno, como Dios manda, ¿no? Pero pues fue una relación en la que fue muy pronto. Me casé con un hombre que apenas conocía por 6 meses. Yo soy mexicana, el padre de mis hijos es ecuatoriano, solo lo vine a conocer en este país y me casé prácticamente con una persona desconocida. Nos casamos, enamorados tal vez, ilusionados por nuestra juventud y porque pues también estábamos esperando nuestro primer hijo. Para mí fue lo más maravilloso experimentar la maternidad. Me sentía una mujer completamente feliz. Yo amaba a mi hijo desde que yo quedé embarazada. Yo soñaba con tenerlo. Y gracias al Señor, pues mi hijo nació bien. Mi esposo entonces, él trabajaba en la industria del restaurante. Él trabajaba 16 horas diarias. Yo me quedaba en casa, criaba a mi hijo. Pero en el tiempo que él trabajaba, yo creo que él ya tenía proyectos de su vida, ¿no? Económicos. Tal vez por darnos a nosotros un porvenir bueno económicamente, lo pensaba así él. Se dedicó a trabajar casi diario, 16 horas diarias. Prácticamente no teníamos como pues una convivencia como pareja, como matrimonio. Nació mi primer hijo y a los 3 meses de que nace mi primer hijo, casi 4 meses, quedé embarazada nuevamente. Y cuando yo le dije a él que estaba embarazada, ahí fue la primera vez que escuché la palabra aborto. Él me dijo que no podíamos tener el bebé en ese momento porque él tenía planes de hacer algo económicamente y que teníamos apenas el bebé de, se puede decir, 4 o 5 meses, mi primer hijo. Y me dijo, no podemos, no se puede. Cuando él me dijo que lo teníamos, que él conocía de una clínica donde yo podía ir a abortar, yo me quedé prácticamente en shock porque nunca esperé la respuesta ni la proposición de la pareja o del hombre que tú amas. Entonces me negué, en ese momento me negué y le dije que no lo iba a hacer. Pero me dijo que no era nada, que si yo me ponía a informar, que en este país era algo normal y que eso no era nada.
Pero le pregunté, le dije, ok, voy a hablar con mis padres en México, voy a preguntarles. Y entonces él determinadamente me prohibió, me dijo, no tienes que hablar con nadie, esto es entre nosotros, y si tú abres o preguntas, pues esta relación se termina y me vas a ver muy enojado. Empecé en esos momentos a conocer la persona con la que yo me había casado, porque casi violentamente me prohibió no hablar con nadie. Yo en esos momentos la única persona con la que contaba era con una persona con la que compartíamos el apartamento. Era una persona religiosa, era una persona católica. Y yo le pregunté, ya era un hombre mayor, yo le pregunté que si el aborto era un pecado. Y él me dijo, no es un pecado, es nada, me dice, es una célula. No te tienes por qué sentir mal, no es nada. Cuando esa persona me dijo, yo me quedé como pues, más tranquila, como decir, está bien. Todavía mi sentir como madre no estaba al 100% convencida. Y fui a la clínica, que yo no conocía, pero mi esposo lo conocía. Él me llevó la primera vez para allá, él me acompañó. Y cuando yo entré a esa clínica, iba muy triste, porque dentro de mí me decía que no estaba bien, pero todo lo que me decían ahí era no es nada, no te sientas mal. Desde que llegué a la clínica, el doctor me dijo, no es nada, es una célula, no te preocupes, todo va a pasar muy rápido, no te va a doler. Trataban de darme ánimos, tal vez porque miraban que no estaba yo contenta. Y realmente fue así, fue algo tan rápido, porque yo solamente cerré los ojos, no sentí nada, sentía dolor en el corazón, pero no sentía dolor físico. Cerré los ojos y cuando desperté, porque pues me dejaron como en un lugar donde podía recuperarme de la anestesia, cuando desperté ya la enfermera que estaba ahí conmigo me dijo, cámbiate y vístete. Y cuando salí miré a mi esposo. Fue la primera vez que yo estaba tan enojada con él. Me sentía que lo odiaba. Venimos todo el carro, en el camino veníamos en el carro, no pude decir una sola palabra. Él me hablaba y yo no quise decir nada. Llegué a la casa y tal vez lloré. Eso ya no lo puedo recordar. Pero tuve la revelación en el tiempo, que siguió transcurriendo el tiempo. Tuve un sueño donde nuestra Santísima Virgen María lloraba lágrimas de sangre. Y yo asocié eso con lo que yo había hecho, pero me quedé callada, no me confesé en ese momento, no hablé con nadie. Es algo que yo guardé dentro de mi corazón como diciendo, nadie va a saber lo que hice. Eso lo tengo yo guardado. Me lo guardé tan adentro por pocos meses, porque mi hijo, el primer hijo que yo tenía, iba a cumplir nuevamente, creo, 7, 8 meses, y vuelvo y quedo embarazada nuevamente. Y tuve miedo de decirle a mi esposo, pues estoy embarazada, porque iba a escuchar lo mismo, porque no había transcurrido mucho tiempo del aborto que tuve. Yo creo que fueron como 4 meses. Pero pues se lo tenía que decir, y le dije, estoy embarazada nuevamente. Y ahí él me dice, pues
ya sabes cuál es la solución. Entonces yo me quedé pensando y digo, tal vez tenga razón, ya como que mi mente ya había cambiado. Tal vez tenga razón, no es tiempo de tener otro hijo, mi hijo está pequeño y tenemos muchos proyectos de salir adelante, de cumplir el sueño americano, de hacer dinero, de trabajar. Y entonces él me dice, ya sabe la solución, entonces mañana temprano te levantas y nos vamos. Esa mañana me dormí y me levanté como a las 7 de la mañana, me desperté y él me dijo, ¿estás lista? Y yo le dije, sí. Y cuando yo le digo sí, me dice, pues vámonos. Y le digo, no, estoy lista, pero lista para tener otro hijo, ¿por qué no lo voy a abortar? Y me dijo, ¿cómo? Le dije, y me dije, lo voy a tener. Se puso enojado, me dijo, ok, ese es tu problema, tú vas a ver cómo le vas a hacer, después no te estés quejando y no me digas a mí nada, ya sabes que yo tengo que trabajar, bueno, tantas cosas que me dijo, pero dije, lo voy a tener. Y decidí tenerlo. Y él es mi segundo hijo. Entonces ya tenía los dos. El embarazo, gracias al Señor, fue un embarazo sano, pero fue un embarazo también poco violento, porque fue contra la voluntad del papá. Entonces fue como decir, conmigo no te quejes, si te duele algo no me vengas y me digas. Así que si tienes dolores, pues ahí arréglatelas como puedas. Trabajó, él siguió trabajando y nació mi hijo, gracias a Dios nació, pero ya cuando nació, pues él se puso contento. No puedo decir que lo rechazó, no, porque cuando lo vio, creo que le robó el corazón, se puso muy contento y estaba feliz con sus dos hijos. Y yo también estaba contenta con los dos hijos. Entonces empezamos a trabajar muy fuerte, llegamos al tiempo de que nos olvidamos. Yo me había olvidado, no completamente de Dios, porque siempre lo tenía presente en mi vida. Tal vez hacía una oración muy rápido en la noche y en la mañana, pero no era una persona religiosa, ni católica, ni buscaba muchas cosas del Señor. No tenía tiempo para eso, porque entonces ya pudimos empezar para abrir nuestro propio negocio, empezaron tiempos difíciles, tenía que dejar a mis hijos con babysitters y trabajando los 7 días de la semana. Y bueno, empezamos y pusimos nuestro primer negocio. Al poner nuestro primer negocio, pues empezamos a trabajar duro. Y como a los que mi hijo tenía 3 años, el segundo volví a quedar embarazada. Pero ahí ya nadie me dijo, aborta. Yo ya me había envuelto en las cosas del mundo, en el dinero, en los placeres que da el dinero, en que yo quería ya tener otro negocio, ya quería tener más negocios. Nuestro negocio era la industria de restaurante. Ya en ese tiempo sería que tendríamos 2 restaurantes. Y yo dije que ya no quería tener otro hijo. Yo misma lo dije. Entonces fui yo misma a una tarde al mismo lugar donde él me había llevado y hice el aborto. Pero en esta experiencia, la última experiencia que yo tuve del aborto, yo buscaba a mi alrededor, como antes de entrar al lugar, yo buscaba a mi alrededor a alguien que me dijera, no lo hagas, no lo hagas. Y no pude encontrar a nadie. No, iba así, fui sola, no vi a nadie. Y cuando entré al lugar había jovencitas, mujeres más jóvenes que yo,
mujeres más mayores que yo, y pude ver en ellas también la cara de desconcertadas, porque no sabíamos a qué íbamos realmente. Yo ya sabía qué iba a pasar, qué experiencia iba a tener, pero en ese momento quería salir corriendo, pero también decía, no puedo. O sea, algo me detenía, me agarraba donde yo estaba sentada y me decía, no, estás aquí, tranquila. Cuando la enfermera me llama y me dice que me cambiara y todo, yo me quedé sentada como diciendo, no lo voy a hacer. Pero ella entró y me dice, ya, porque el doctor ya está como apresurándome, entonces me dijo, tranquila, que esto va a pasar muy rápido, no te preocupes. Me cambié, me fui al lugar donde iba a hacer el aborto, me senté ya con la bata, y yo la miraba a ella con una mirada diciendo, dime que no lo haga, y no lo hago. Yo esperaba que alguien me dijera que no lo hiciera. Pero ella me dijo, tranquila, te voy a poner la anestesia y no va a pasar nada. Y yo le decía, pero es que es un bebé. Le dije esas palabras, me dijo, no es un bebé, es una célula, él no tiene forma, tú ni siquiera tienes ¿cuántos me dijo? 8 semanas. No es nada, tú no tienes nada. Y literalmente me dejó tranquila. Y cuando cerré los ojos y los volví a abrir, ya había pasado. Yo regresé a mi casa con el dolor físico. Yo no puedo decir ahora que me dolía el alma, porque mentiría. Fue como algo que se me durmió por mucho tiempo. Y de ahí traté de cuidarme lo más que pude para no volver a cometer aborto. Nunca usé anticonceptivos, nunca tomé pastillas anticonceptivas, nunca tuve un aparato uterino, nada. Traté de cuidarme naturalmente y lo hablé muy claro con mi esposo, se lo dije, que esta vez no iba a volver a cometer un aborto más, pero que no íbamos a quedar embarazados nuevamente. Y fue así. Realmente le agradezco al Señor esa parte, porque no volví a quedar embarazada hasta que mi hijo, el menor, tenía ya 7 años y vino el tercer niño. Pero ahí vino ya diferente, porque lo planeamos. Ya fue que ya necesitaba un bebé, fue planeado, fue deseado y llegó a mi vida. Y seguí con mi vida normal, prácticamente, seguí con ya una familia perfecta, un esposo, 3 hijos, en ese tiempo ya 3 restaurantes, una casa. Pero en ese tiempo había mucha violencia familiar, conmigo, yo y mi esposo, no con mis hijos. Porque dentro de mí siempre había una ira, siempre había coraje, siempre había resentimiento. Yo no me daba cuenta por qué. Tenía coraje con la gente, tenía impaciencia con mis hijos. Tenía entonces un perro en el cual yo desquitaba mi furia, mi ira. Me enojaba por cualquier cosita. Y no encontraba la razón. Y al enojarme por cualquier cosa, prácticamente provocaba una situación violenta con mi esposo. Porque aparte de que él era de un carácter violento, yo también provocaba a veces la pelea, porque inconscientemente, sin saberlo, yo me castigaba por lo que había hecho. Y cuando él tenía estas actitudes violentas dentro de mí, yo decía, me las merezco. Merezco lo que estoy pasando por lo que hice. Incluso a veces sentía dolores físicos y yo no volvía a pararme por ningún ginecólogo, porque yo decía, si me diera un cáncer de la matriz, me lo merezco. O sea, siempre decía, me lo merezco.
Y ya perdí muchas cosas con él, me lo merezco, porque me castigaba por la situación que yo había hecho. La situación entre mi esposo y yo se comenzó a tornar más violenta por la misma agresión que yo tenía conmigo misma, y pues él también. Yo creo que esto no solamente era para mí, sino para él. Y ahora que conozco del Señor, sé que fue una maldición de Satanás, fue una maldición a mí, para él. Y por eso empezamos todo eso que habíamos construido se empezó a venir abajo. Empezó a haber todo tipo de violencia, todo tipo de faltas de respeto, él empezó a tener otras relaciones con otras personas. Yo herida, y también cometí muchos errores, hasta que llegamos al punto de que todo lo que teníamos lo fuimos perdiendo. Pero todavía yo no buscaba del Señor. Yo seguía aferrada en las cosas del mundo, solamente diciendo: me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y esto no lo hablé con nadie. Nadie de mi familia lo sabe, ni siquiera mi más íntima amiga lo sabía, solamente él y yo lo sabíamos. Y yo lo guardé. En una ocasión me fui a México por vacaciones, me llevé a mis hijos. Y estando en México, fui a un retiro. En ese retiro, por primera vez, me doy cuenta de lo que yo había hecho. Había sido pecado mortal. Porque antes yo no, por las cosas que se dicen en este país, que tú tienes el derecho, que es tu derecho, no captaba. Yo me sentía dentro de mí que había hecho algo malo, pero justificaba, diciendo: bueno, es mi derecho, estoy en mi derecho. Si Dios lo permitió, si Dios hace estas leyes, entonces no es un asesinato. Pero cuando voy a México, y en México todavía en ese tiempo, estoy hablando de los 80 y tal, de los 92, 96, el año 96 más o menos, no se aprobaba la ley del aborto. Todavía era pues algo muy malo. Entonces, más en la ciudad donde yo vivía, que era Puebla, una ciudad muy conservadora, yo voy a este retiro, y por primera vez en este retiro se habla del aborto, se habla de los pecados. Y ahí es donde me puedo dar cuenta que haya sido un pecado mortal, y que yo por eso tenía tanto dolor y tanto coraje conmigo misma. Hicimos una dinámica donde por primera vez reconozco que cometí un pecado, ¿no? En ese retiro. Cuando salgo de ahí, voy y me confieso con el Padre. Por primera vez después de ya 6 años del aborto. Y me confieso, y el Padre pues no me recuerdo exactamente lo que me dijo, pero sí me regañó con palabras fuertes, pero también me dijo que el Señor me recibía con su gran misericordia, y que tratara de cambiar mi vida. Si realmente quería ser perdonada, que tenía que cambiar mi vida. Regresé nuevamente a Estados Unidos, pero fueron palabras que ahora sí no tomé muy en cuenta. Me sentía como que ya me confesé y ahí quedó todo, y el Señor me perdonó, ya no tengo nada más que hacer. Si ya me perdonó, entonces yo puedo seguir con mi vida normal. Y eso es lo que hice. Ya me había habituado a mi vida de trabajo, mi vida social, mi vida económica, y hasta mi vida violenta.
Y así seguí por un tiempo más. Iba a la iglesia y empecé a tratar de llevar a mis hijos a la iglesia para enseñarles que hicieran la primera comunión, para que teníamos que ir a aparentar ser una familia normal, una familia cristiana, una familia feliz, pero en apariencia. Mis hijos eran niños, inocentemente pues tenían la imagen del papá, la mamá. Tal vez vieron algunas veces el cuadro de violencia en el que vivíamos, pero pues era algo con lo que yo vivía. Decía, es la rutina, así es la vida, esto es lo que me tocó vivir y eso es lo que voy a seguir haciendo. Pero no se me quitaba la ira ni el coraje. A pesar de que lo había confesado, no. Entre tanta violencia que hubo con mi esposo, llegó un momento en que esa violencia llegó al máximo, ¿no? Donde, pues en manos casi de mi esposo, estuve a punto de perder la vida. Me recupero de esa agresión física y sigo adelante con mi vida, destruyéndome cada vez más por dentro. Mis hijos crecen, ya son teenagers, ya no son niños. Y me vuelvo contra todo. Me vuelvo vengativa, me vuelvo vengativa prácticamente con mi esposo, ¿no? Porque de él fue el que recibí, se puede decir, lo más duro que me tocó vivir. Y tengo la mente ahora de lastimar también, de herir, de vengarme, de hacer lo que a mí me hicieron o lo que me hizo. Entonces hago y empiezo a hacer lo mismo que él hacía conmigo. Ser infiel, gastarme el dinero, tal vez hasta pude haber caído en el vicio del alcoholismo, gracias al Señor que no lo permitió. Pero pues estuve en cosas que realmente me quitaron mucho valor como persona. Hasta que tocó fondo. Tocamos fondo, mejor dicho, porque él todavía estaba conmigo. Llegó el momento en que dije, no quiero más vivir con esta persona porque no lo quiero más. Y no lo necesito más para seguir adelante. Y decido divorciarme. Yo tomo la decisión de divorciarme. Él no lo acepta. No sé si por amor o por machismo, pero no lo aceptó. No lo aceptó de ninguna manera. Él puso tantas cosas. Él dijo, prometió como tantas veces que había prometido cambiar y nunca cambió. Y me dijo, no, ahora sí, cambiamos, dejamos todo, nos vamos. Empezamos una nueva vida, pero ya mi vida ya no era la misma. Yo ya había perdido, el enemigo ya me había robado toda conciencia. Ya no tenía conciencia. Ya sentía que lo que yo hacía estaba bien, solamente lo que yo hacía estaba bien. Y yo incluso ya no tenía comunicación con mis padres porque no quería escuchar lo que mi madre me decía. Mi madre siempre dándome buenos consejos, pero ya no la quería escuchar. Dejé de tener comunicación con mis padres, con mis hermanos, con los que me podían dar un buen consejo. Y no, decidí que no, y me divorcié. Con mi decisión me divorcié. Teníamos bienes en común, nos dividimos los restaurantes, yo me quedé con unos, él con otros, pero ya eso estaba por venirse para abajo, porque ya no teníamos a Dios para nada en nuestra vida. Ya Dios no tenía cabida en mi vida, ni en la de él, mucho menos. Y como les digo, toqué fondo porque ya no tenía conciencia. Mis jóvenes eran ya muchachitos de 16, 17 años.
que veían la pelea entre el papá y la mamá. En esos momentos yo ni siquiera pensaba que ellos me necesitaban, porque estaban en la etapa más difícil. Y lo que yo hice fue alejarme de mi casa, coger a mi hijo, el pequeño, y dejar a los mayores con él y decir, no quiero estar más acá, me voy. Y me fui para México llevándome a mi hijo, el más pequeño. Y con una solvencia económica, se puede decir, buena, pues no me preocupaba nada en México. Y yo igual andaba, no trabajaba, llegué a vivir a la casa de mis padres. Mis padres estaban enojados conmigo por ver la vida que yo llevaba, pero tampoco me podían decir nada porque lo que yo gastaba era mi dinero. Entonces, fui, dejé a mi hijo, se lo dejé a mis padres, me regresé, pero no regresé a vivir con mis hijos, me regresé a vivir, pues era así, en otra vida. Y tenía comunicación con mis hijos, pero ellos ya no. Yo sentía que ellos me amaban mucho, porque siempre hubo una relación de madre e hijos, pero también no quería acercarme tanto a ellos, porque cuando yo me acercaba a ellos me movía el sentimiento de madre y decía no. Sentía que me debilitaba y sentía que fuera en las cosas del mundo era fuerte. Pero no me duró mucho eso. El Señor siempre sabe cuándo te va a mandar esos ángeles. Y esa fue la etapa más fuerte que yo viví, tal vez después de mis abortos, porque todavía no tenía conciencia de qué tan grande había sido mis abortos, de qué tan doloroso, cómo había impactado en mi vida. Me dolía el estar alejada de mis hijos. Y por medio de mi prima, que siempre estuvo ahí, nunca me dejó. Empecé a recibir mensajes de ella y me decía, acércate al Señor, te invito al retiro. No, yo decía, no, yo no tengo tiempo de eso, el Señor no creo que me perdone, he sido tan la oveja negra de mi familia que no creo que me perdone. Pero en un momento de lucidez, porque yo digo que el Señor siempre se manifiesta en un sueño, yo decido alejarme de esa vida y regresar a México. Y voy porque mi hijo el pequeño se quedó ahí. Regreso y entonces ya no tenía tanto dinero. Y regreso a vivir allá y me traigo a mi hijo. Me regreso también porque mi esposo, que se quedó acá con nosotros, con los otros muchachos, me dice que necesitaba que regresara para ayudarlo a trabajar porque le estaba yendo muy mal económicamente, estaban a punto de quitarle la casa, estaban a punto de perder los restaurantes. Entonces yo me puse a pensar que el porvenir de mis hijos, por el que tanto había trabajado, se iba a perder. Y me vengo nuevamente, regreso. Entonces al regresar, pero no regreso con mi esposo, porque él ya también tenía otra vida. Se puede decir que yo estaba haciendo otra vida también. Entonces, fue muy poco tiempo que yo regreso a vivir a mi casa. Cuando yo regreso, él sale, él se va a vivir con la persona con la que vivía y me quedo yo con los muchachos. Fue una etapa muy difícil porque teenagers que están heridos por la vida que han visto de sus padres, teenagers que no tienen respeto por las personas que les enseñaron que no existía el respeto. Entonces fue una vida difícil con ellos, porque de qué manera yo podía haberles llamado la atención por algo malo que estuvieran haciendo si no me sentía con la cara ni con la dignidad de hacerlo. Vienen unas situaciones muy fuertes en nuestra vida, porque mi esposo en su vida, él nunca pudo hacer sus papeles en este país porque
tenía una orden de deportación y pues le gustaba tomar mucho. Lo agarraron tomando y esta vez sí no tuvo suerte, porque siempre tuvo suerte, pero esta vez no tuvo suerte. Se lo llevaron, lo tuvieron preso, y cuando lo dejaron en libertad porque era una falta, o sea, había sido un delito de tránsito, no un delito, pues se puede decir penal o algo, lo dejan libre, pero enseguida lo estaban esperando los agentes de inmigración y le dicen que estaba detenido porque tenía una orden de deportación que no había cumplido y que ya no iba a poder salir. Esa fue la última vez que yo lo vi a él. Se lo llevan al centro de detención. Ni mis hijos ni yo volvimos a hablar con él, más que por teléfono. Y se empieza a perder todo. Ya no tiene chiste o decir los detalles de cómo perdimos todo, pero se perdió todo. Los restaurantes, los negocios, todo se perdió. Yo me quedé prácticamente en la calle con mis hijos, con mis 3 hijos. Entonces todavía nomás me quedaba un restaurante. Me tenía que mudar de mi casa porque ya no era mi casa, ya era del banco y de la persona que lo había comprado nuevamente, no sé. Salí de ahí, me mudé, fui a otro lugar a donde vivir. Y el escuchar mi conciencia, no mi conciencia, pero el escuchar que yo era la culpable de todo. Lo empecé a escuchar en mi cabeza. No dormía. Desde ahí desde los abortos yo no pude volver a dormir. Yo tenía pesadillas. Yo tenía que leer, tenía que hacer 1000 cosas para poder dormir 2, 3, 4 horas, que era lo que yo dormía. Nunca más pude volver a tener un sueño tranquilo, un sueño en paz, un sueño. Entonces me empecé con una situación de que ya no tenía sentido, ¿no? Nada, porque para mí lo material pues se había ido. No sé por qué no me dolió tanto, ¿verdad? Que el Señor sabe por qué, porque Él tenía otro propósito en mi vida. Nunca tuve la determinación de quitarme la vida tampoco, nunca pasó por mi cabeza el suicidio. Pues ¿qué más suicidio podía tener del que ya me había hecho espiritualmente? Yo misma me había suicidado espiritualmente. Si vivía era físicamente nada más. Entonces, nuevamente se aparece mi prima, la prima que siempre estaba ahí. Y me dice, te invito a un retiro. Y yo le digo, no, tenía problemas con mis hijos, ya veía yo a mis hijos cómo se estaban refugiando en el alcohol, uno en las drogas. Y yo siguiendo trabajando porque ahora tenía que pagar todos los gastos yo. Y no tenía tiempo para vigilarlos. Pero en una ocasión que también en mis horas de trabajo, llegaba casi de madrugada a mi casa. Y como les dije, ya en una vida casi tenía el negocio, pero mi refugio era el alcohol en ese tiempo. Empecé a refugiarme un poco más en el alcohol. Decía que era lo único que me hacía dormir. Y en realidad lo hacía para dormir, porque solamente así podía dormir. Entonces llego a mi casa y veo a mis hijos en una situación tan dolorosa para mí. Veo a mi hijo, el menor, que por cierto ha sido el más atacado, es el que estuvo también en la mente de ser abortado y que por gracia del Señor no lo fue. Y lo veo en una situación, pues, estaba fumando drogas,
o haciendo drogas con sus amigos. Y es como que me hubieran quitado y me hubieran enseñado la película de mi vida. Como en un cerrar de ojos hubiera visto todo lo malo que yo había hecho y desde dónde había empezado mi dolor. Desde el primer aborto fue como haber visto el dolor que yo sentí cuando cometí el primer aborto, porque ahí sí sentí un dolor muy fuerte, muy grande, que lo agarré conmigo y se convirtió en ira, se convirtió en dolor, se convirtió en coraje. En ese momento el Señor me reveló, me dio la película de mi vida y me tiré al piso a llorar como nunca había llorado en mi vida, a gritos, a pedirle perdón al Señor, a decirle que me perdonara. Jamás le había pedido perdón al Señor, así no. Tal vez decía, perdóname Señor por lo que hice, pero con los dientes, como dicen los mexicanos, con los dientes para afuera. Pero si ya me perdonaste, yo voy y sigo con mi vida normal. Pero esta vez era diferente. El dolor era tan grande que me desgarraba el dolor. Me quería lastimar de tanto dolor yo. Entonces, saco a los amigos de mi hijo, me pongo pues ahora sí y busco al pequeño que tenía pues sus 12 años. Yo creo que tenía así 12 años. Voy y lo busco porque ese fue mi niño, ¿no? Mi bebé, y lo veo y no, pues afortunadamente estaba bien dormido, no se había dado cuenta de que sus hermanos lo que estaban haciendo. Entonces, pues pasó un drama ahí, mis hijos al final obedecieron, se fueron a dormir. Yo no podía con el dolor, del tanto yo creo que llorar y lamentarme. Y me fui a acostar, me quedé dormida. Y en la mañana que yo me levanto, bueno, no me levanté yo porque fue un aroma de rosas que me levantaron. Yo estaba durmiendo y experimenté el olor de unas rosas. Y me despierto y veo que en mi cuarto no hay rosas. O sea, no, yo hasta eso le agarré coraje a las rosas. Yo decía que las rosas rojas eran las rosas más feas que podían existir. Y no sabía por qué. Ahora lo sé. Que el enemigo me decía que pensara y que sintiera eso. Porque son las rosas favoritas de nuestra Santísima Madre. Y yo experimenté ese aroma de rosas. Y vuelo y no había rosas. Y cierro los ojos y al cerrar los ojos tengo una revelación tan hermosa de ver el manto azul de ella al lado mío, así como si estuviera parada mirándome. Y abro los ojos y lo que veo es el manto. Y los vuelvo a cerrar y me pongo a llorar nuevamente. Y fue algo tan hermoso porque ahí me di cuenta de que en el sueño, cuando yo tuve el sueño de que ella lloraba lágrimas de sangre, fue por todo lo que yo había hecho con mi vida. Y me levanto y le hablo a mi prima, la que siempre me estaba, ahora sí, el ángel de la guarda, ¿no? El ángel que el Señor me había mandado. Y le digo que necesitaba cambiar mi vida, que ya no podía seguir así. Y me dijo sí. Ella muy contenta, llamó a un grupo de hermanas que fueron a mi casa, oraron por mí. Y desde ese momento empecé a buscar del Señor en todo. Lo empecé a buscar en todos los retiros, a donde me invitaban, yo iba. Pero no hablábamos, en esos retiros no se hablaba del tema del aborto. Sí se hablaba de la sanación espiritual, de la liberación, de muchas cosas, ¿no? Pero no tocaban específicamente el dolor del aborto o del dolor del post-aborto, que pocas personas lo conocen porque los síndromes que yo tenía eran post-aborto. La ira, el odio, el coraje, el quererme lastimar, el decir yo me lo merezco.
Esos son síndromes del posaborto. Seguí buscando del Señor, el Señor me iba limpiando en todo eso, el Señor iba sanando mi corazón. Empecé a experimentar la alegría de perdonar a los que me habían lastimado. Empecé a pedir perdón a las personas que yo había lastimado, que en este caso serían mis hijos principalmente. Experimenté el perdón de ellos. Como familia nos ha tocado pasar muchas pruebas, pero ellos siguen conmigo, están conmigo, viven conmigo. Y nuestra relación, no quiero decir que es perfecta, pero tenemos a nuestro Señor presente en todo. El Señor es el Rey de mi casa, es el Rey de mi vida. A Él he consagrado mi vida, mis hijos, mi familia, mi trabajo. Y cuando me enseñó a empezar desde abajo, yo fui obediente, acepté lo que Él me iba enseñando. Y yo creo que a través de todo eso pude llegar a esta comunidad, a la comunidad Koinonia Juan Bautista. Aquí es donde ya libre de muchas cosas que traía, ya me sentí como más en casa. Llegué a la comunidad que yo tanto había esperado, ¿no? Llegué a la comunidad donde pude ya experimentar lo que el Señor quería de mí, el propósito que tiene en mí. Y he tenido cursos aquí con nuestros padres, con nuestros pastores, el padre Claudio, con el padre Johannes. A través de eso estoy ahorita aquí dando mi testimonio. Un testimonio que nunca en mi vida pensé darlo. Que yo pensé que se iba a quedar y que yo me lo iba a llevar a la tumba. Y que nadie lo tenía por qué saber. Yo seguía diciendo que si ya Dios me había perdonado, no tenía por qué contarlo a nadie. Pero cuando llegué a esta comunidad, el Espíritu Santo me iluminó para nuevamente confesarlo. Porque lo seguía confesando en todos mis retiros, en todas las cosas donde yo buscaba a Dios, porque ahora ya podía volver a experimentar el sacramento de la comunión. Y en el sacramento de la comunión el Señor me liberaba tan amorosamente. Pero había algo todavía ahí. Entonces, cuando yo vengo y nuevamente confieso, porque ya no lo confesaba tan seguido, porque decía, ya no, un pecado que tú dices, ya no es necesario que lo repitas tantas veces, pero bueno, esta vez me tocó como confesarme con nuestro pastor, el padre Claudio. Y como lo digo, siempre lo digo, por el Espíritu Santo yo revelo nuevamente este pecado. Y ahí es donde, a través del padre Claudio, el Señor me muestra a mis hijos. Donde yo pude saber que tenía 2 niñas y un niño. Que están en el cielo. El Padre me dice, ponles nombre, porque los vamos a bautizar en este momento. Y los bautizamos, los bautizó Él. Yo les puse el nombre que en ese momento, pues ahora sí fueron nombres del Espíritu Santo, porque no pensaba yo en ningún nombre. Mis bebés se llaman Juanita, Pedro y Ana. Y cuando hago ese acto de bautizarlos y de hablarles y de pedirles perdón, es ahí cuando encuentro esa paz que todavía hasta esos momentos todavía no sentía, experimentaba.
Entonces me lleno de alegría y me lleno de fe y me empiezo a involucrar, empiezo a ver ya videos de personas que dan testimonio casi de lo mismo que yo sentía, de dolor, de los síndromes posaborto. Me doy cuenta de que todas pasamos por lo mismo, de que no hay mujer que se salve de eso, de que por más que digan que es un derecho, de que no te va a pasar nada, de que es mentira, porque sí hay consecuencias y muy feas, pero también es verdad de que uno puede encontrar la salvación y que el Señor no murió en la cruz por nada. Él dio su vida por nosotros. Reconocí que dio su vida por mí, que derramó hasta la última gota de su sangre por mi salvación. Y pude valorar el gran sacrificio de amor que Él hizo por mí. Y fue como decirme que no me podía quedar callada. Que Él tenía un propósito conmigo. De estar en esta comunidad. Ser Juan Bautista. Ser esa voz que... La voz que declara, ¿no? Que declara que el pecado. Y no es fácil para un ser humano decirlo y reconocerlo. Pero por la gracia del Señor, en su tiempo, que es perfecto, uno sí puede. Y lo que para mí antes era imposible, ya no lo es, porque el Señor quitó todos los tabús, todos los miedos, todo el que dirán. Y yo sé que a través de este testimonio, que posiblemente lo van a ver mis padres, mis hermanos, mis amigos, incluso mis hijos, que a través de este testimonio, yo sé que muchas almas se pueden salvar, de que va a ser un testimonio que va a ayudar a mujeres que no tienen que tener miedo, que hay una solución, que hay un camino y que solo Jesús puede darnos esa salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Me he tratado de involucrar en todo en mi comunidad y estoy feliz aquí. Estoy aquí contenta porque el Señor ha hecho muchas cosas en mi familia y le doy gracias al Señor de que todo lo que tuve que pasar, porque ahora valoro el estar con Él, el caminar con Él, el estar en una comunidad donde el hermano te da la mano, en donde no estás sola, en donde siempre está esa comunidad para ayudarte. Yo le agradezco al Padre Johannes por el ministerio que está iniciando, el ministerio Provida de la Comunidad Juan Bautista. Y yo espero que el Señor me use a mí para los propósitos que Él tenga conmigo, de dar este testimonio no solamente ahora, sino a cualquier mujer que yo pueda dar, y que de ahora en adelante el propósito de mi vida, por todo lo que yo pasé, es ser un miembro pro vida, hablar a favor de la vida y decir que el aborto en ninguna situación, en ninguna circunstancia es un derecho ni una solución. Este es mi testimonio y bueno, espero que les haya, que para mucha gente, más mujeres,
les haya llegado, les toque el corazón y antes de cometer y de tomar una decisión tan dolorosa y sobre todo tan que te mata espiritualmente, tomen consejos de personas que estén dentro de una comunidad provida, de una comunidad religiosa, no importa qué religión sea, siempre y cuando sea provida y no cometan este pecado y este dolor tan grande que espiritualmente mata. Eso es todo y pues muchas gracias por su atención. Amén.